un sacerdote celebra la misa de despedida de una monja brutalmente asesinada dentro de un hospital católico. Habla de perdón, de fe y de misterio, mientras el ataúd está a pocos metros del lugar exacto donde ella fue atacada. Años después, ese mismo sacerdote, Gerald Robinson, será declarado culpable de haberla matado. Lo que ocurrió entre ese sábado santo de 1980 y el veredicto del jurado es la historia que vas a escuchar. En esta historia nos vamos a Toledo, una ciudad industrial del estado de Ohio, en el medio oeste de Estados Unidos, a finales de los años 70 y comienzos de los 80. En el Hospital Católico Mercy, muy cerca del centro de la ciudad, trabajaba desde hacía años la hermana Margaret Ann Pall, una religiosa de la Congregación de las Hermanas de la Misericordia. Tenía 71 años. Era conocida por su disciplina y su carácter firme y se encargaba de cuidar la capilla del hospital, preparar el altar, revisar los ornamentos litúrgicos y asegurarse de que todo estuviera listo para las misas diarias. El 5 de abril de 1980, sábado santo en la tradición católica, la rutina de la hermana Margaret Ann empezó muy temprano. Estaba previsto que ese día hubiera celebraciones especiales por la Pascua, así que como muchas otras veces se dirigió a la capilla y a la sacristía para dejar todo preparado. No volvió con vida. Más tarde, otra religiosa la encontraría en la sacristía, el pequeño cuarto anexo a la capilla donde se guardan las vestiduras y objetos sagrados. El cuerpo de la hermana estaba en el suelo con señales de estrangulamiento y numerosas puñaladas. Parte de su cuerpo estaba cubierto con un paño de altar y las heridas en el torso formaban un patrón que, para los investigadores, recordaba a una cruz y, según los peritos, incluso a una cruz invertida. La escena parecía diseñada para humillarla y dar un mensaje perturbador dentro de un espacio que se suponía sagrado. Desde el primer momento, la policía entendió que no estaba ante un robo común ni un ataque al azar. No había señales claras de entrada forzada, y el lugar del crimen era una sacristía dentro de un hospital católico, una zona a la que no cualquiera podía acceder fácilmente. La hermana Margaret Ann era una mujer mayor, con una vida dedicada al servicio religioso y sin enemigos conocidos. Eso orientó las sospechas hacia alguien que conociera bien el edificio, los horarios, y que pudiera moverse con cierta libertad por los pasillos sin llamar demasiado la atención. En ese contexto aparece el nombre del padre Gerald Robinson. Nacido en 1938 en Toledo y ordenado sacerdote en 1964, Robinson era en 1980 el capellán de ese mismo Hospital Mercy. Su trabajo consistía en atender espiritualmente a los enfermos, celebrar misa en la capilla y acompañar a las familias en momentos críticos. Tenía acceso directo a la capilla y a la sacristía, conocía los horarios del personal religioso y gozaba de la confianza de muchas personas dentro del hospital. A los ojos de la comunidad católica local era un sacerdote más, discreto sin grandes escándalos públicos. A los ojos de los detectives era alguien que por posición y proximidad no podía quedar fuera de la lista de sospechosos. Los investigadores interrogaron a Robinson pocas semanas después del homicidio. Lo que ocurrió en esa sala de entrevistas se volvería clave años más tarde. De acuerdo con testimonios recogidos después, cuando los detectives estaban profundizando en sus preguntas, un alto mando policial, que era un católico practicante, intervino y dio por terminada la entrevista de forma abrupta. Un monseñor de la diócesis llegó a la comisaría y se llevó al sacerdote, algo completamente inusual en una investigación de homicidio. Algunos informes policiales de esos primeros días nunca volvieron a aparecer completos en el expediente, y con el tiempo varios funcionarios hablarían abiertamente de un posible encubrimiento, o al menos de una interferencia que favoreció al sacerdote frente a los procedimientos normales. A pesar de esas primeras sospechas, en 1980 la investigación no consiguió reunir pruebas suficientes para acusar formalmente a nadie. En el apartamento de Robinson se encontró un abrecartas con forma de pequeña espada, pero entonces no se hizo un estudio técnico detallado y el objeto quedó guardado como una pieza más entre muchas evidencias físicas. No existían aún las técnicas forenses que décadas después permitirían exprimir al máximo ese tipo de indicios. El caso se fue enfriando. La hermana Margaret Ann fue enterrada y el padre Gerald Robinson, el mismo sacerdote que había sido interrogado por su muerte, presidió su misa de funeral, oficiando delante de compañeros de trabajo, enfermeras, religiosas y pacientes del hospital. Con el paso de los años, la muerte de la hermana Margaret Ann Pall se convirtió en un caso sin resolver más dentro de los archivos de la policía de Toledo.
La comunidad recordaba el crimen como algo especialmente doloroso por haber ocurrido en un lugar de culto y en fechas de Pascua, pero oficialmente no había culpable. Los expedientes quedaron archivados. El hospital siguió funcionando y el padre Gerald Robinson continuó ejerciendo como sacerdote en diferentes parroquias y asignaciones pastorales de la diócesis. Nadie imaginaba que más de 2 décadas después, una carta enviada a las autoridades firmada por una mujer que decía haber sufrido abusos rituales a manos de ese mismo sacerdote, volvería a poner su nombre en el centro del caso y terminaría cambiando para siempre la historia oficial de ese Sábado Santo de 1980. En los primeros años de los 2000, el caso de la hermana Margaret Ann parecía enterrado en los archivos. Había pasado más de 2 décadas desde aquel Sábado Santo en que la encontraron sin vida en la sacristía del Hospital Mercy, en la ciudad de Toledo, en el estado de Ohio, y oficialmente no había ningún culpable. Pero fuera de los expedientes, la Iglesia Católica estaba viviendo una crisis distinta, denuncias masivas de abusos sexuales cometidos por clérigos en varias diócesis de Estados Unidos. En ese contexto, en el año 2003, una mujer adulta envió una carta a la diócesis de Toledo que iba a cambiar el destino del archivo polvoriento donde dormía el expediente de la hermana Margaret Ann. Esa mujer, identificada en documentos posteriores como una Hannah Doe o Survivor Doe, escribió que cuando era niña había sido víctima de abusos sexuales y de rituales de carácter satánico en los que, según su relato, participaban varios miembros del clero. En su carta mencionó nombres concretos, entre ellos el del sacerdote Gerald Robinson. No se trataba solo de abusos. La mujer decía haber presenciado asesinatos cometidos en el contexto de esos supuestos rituales. La diócesis recibió la carta y después de pasar por sus propios canales internos, el contenido terminó en manos de la Unidad de Casos Fríos de la Fiscalía y de la Policía de Toledo. Los agentes que revisaron la carta sabían que el nombre de Robinson no era nuevo. 23 años antes, él había sido uno de los primeros sospechosos por la muerte de la hermana Margaret Ann en el Hospital Mercy, pero la investigación se había frenado y nunca lo acusaron. Ahora, con una nueva acusación sobre la mesa y con todo el expediente disponible, la Unidad de Casos Fríos decidió reabrir formalmente la investigación de aquel homicidio de 1980. Era diciembre de 2003 cuando los detectives empezaron a sacar cajas, fotografías y reportes que nadie tocaba desde hacía años. Lo primero fue reconstruir de nuevo la escena del crimen con la mirada de la ciencia forense de comienzos del siglo XXI. Había piezas que en 1980 parecían poco útiles y que ahora se podían reanalizar. Una de las más importantes era un paño de altar manchado de sangre. Expertos en patrones de manchas de sangre estudiaron ese tejido para ver si además de salpicaduras había marcas de contacto. Una especie de sello dejado por un objeto al ser presionado contra el cuerpo de la víctima o contra la tela. Ese tipo de análisis no se había utilizado en la primera investigación. En paralelo revisaron la evidencia almacenada de Robinson. Entre sus pertenencias se encontraba un abrecartas con forma de espada pequeña, incautado décadas antes en su habitación del hospital. En su momento ese objeto no se había estudiado a fondo. Ahora peritos compararon la punta y el contorno de esa hoja con las heridas registradas en el cuerpo y con las perforaciones en el paño de altar. Los informes señalaron que el abrecartas era consistente con el arma homicida que coincidía de manera muy cercana con el tamaño y la forma de ciertas heridas, al punto de que los acusadores hablaron de un encaje casi perfecto entre la punta del objeto y una lesión concreta en la mandíbula de la monja. Los expertos también afirmaron que el patrón de algunas manchas en el paño podía corresponder al contacto con ese mismo abrecartas. La carta de la mujer que hablaba de abusos y rituales nunca se tradujo en cargos penales por esos hechos. La policía no logró corroborar en detalle sus acusaciones sobre supuestas ceremonias con varios sacerdotes, y las autoridades terminaron descartando esa parte para un juicio concreto de abuso sexual. Sin embargo, su testimonio sirvió como detonante para reabrir el homicidio de la hermana Margaret Ann y volver a poner a Gerald Robinson en el centro de las sospechas. Desde el punto de vista de los investigadores, la carta había hecho algo que no ocurría desde hacía años. Les daba una razón para mirar otra vez hacia el mismo nombre. Durante meses, la Unidad de Casos Fríos reentrevistó testigos de 1980, revisó coartadas y reconstruyó la mañana del crimen en el Hospital Mercy. Algunas personas recordaron haber visto a Robinson en las cercanías de la capilla en el intervalo horario en que se cree que la hermana Margaret Ann fue atacada. Otros detalles que habían quedado casi olvidados volvieron a tomar peso. Aquella entrevista policial interrumpida por un jefe de policía católico practicante, la intervención de autoridades de la diócesis en plena comisaría, la desaparición de ciertos informes internos.
La sensación de que en su momento alguien había protegido al sacerdote encontró ahora eco en la forma en que los detectives hablaban del caso reabierto. Con ese nuevo enfoque y con la combinación de testimonios peritajes sobre el paño de altar y el abrecartas, la fiscalía consideró que por fin había base suficiente para acusar formalmente a Gerald Robinson del asesinato de la hermana Margaret Ann Pall. En abril de 2004, cuando ya era un sacerdote retirado, Robinson fue arrestado y presentado ante un juez, acusado de homicidio por aquel crimen cometido 24 años antes. La diócesis de Toledo suspendió de inmediato sus funciones ministeriales, le prohibió ejercer como sacerdote activo y dejó claro que no pagaría su defensa. Aún así, familiares y feligreses organizaron colectas y pusieron sus casas como garantía para reunir la fianza y apoyar al hombre que muchos seguían viendo como el padre Henry, no como un asesino. El caso avanzó hacia juicio. En la preparación, los abogados discutieron hasta dónde podía entrar el tema de los presuntos rituales en la sala. Finalmente, el núcleo del proceso se centró en la evidencia física, el patrón de las heridas, la posición del cuerpo y la relación previa entre Robinson y la hermana Margaret Ann. La fiscalía sostuvo que el día anterior al asesinato en el servicio de Viernes Santo, la monja se había mostrado muy molesta por la forma en que el sacerdote condujo la liturgia, que habría sido más corta y menos solemne de lo tradicional. La describieron como una figura estricta, capaz de reprenderlo hasta hacerlo sentir humillado, y plantearon que ese conflicto podría haber sido la chispa que encendió un resentimiento acumulado durante años. En la primavera de 2006 comenzó el juicio, en el Tribunal del Condado de Lucas. Los jurados no solo escucharon testigos y peritos, también fueron llevados al propio Hospital Mercy, a la capilla y a la sacristía donde la hermana Margaret Ann fue encontrada, para ver con sus propios ojos el espacio del crimen y entender distancias, puertas, pasillos y la disposición del altar. La fiscalía presentó a los expertos que relacionaban el abrecartas con las heridas y con el paño de altar. La defensa cuestionó con fuerza esa técnica, subrayando que no había adón del sacerdote en la escena y que, en su opinión, las conclusiones sobre patrones de contacto eran demasiado interpretativas. Mientras en la sala se discutía cada detalle, desde la forma de las heridas hasta la ubicación exacta de Robinson la mañana del crimen, la ciudad de Toledo se dividía. Algunos veían en el juicio la corrección necesaria de una injusticia histórica y el fin de una posible protección institucional a un sacerdote. Otros seguían convencidos de que Gerald Robinson era inocente y que se estaba aprovechando el clima de escándalo contra la iglesia para culpar a un hombre al que habían tratado como guía espiritual durante años. Con esa tensión de fondo tras semanas de testimonios, la causa quedó finalmente en manos del jurado, que debía responder una sola pregunta, más allá de toda duda razonable. Ese sacerdote había sido el hombre que mató a la hermana Margaret Ann en la sacristía del Hospital Mercy, aquel sábado santo de 1980. El jurado no tardó demasiado en tomar una decisión. En mayo de 2006, en el Tribunal del Condado de Lucas, en el estado de Ohio, los 12 miembros del jurado declararon culpable al sacerdote Gerald Robinson del asesinato de la hermana Margaret Ann Pall. La clave, según explicaron después, estuvo en la combinación de elementos: el acceso privilegiado del sacerdote a la sacristía, las inconsistencias en sus declaraciones iniciales, y sobre todo la evidencia forense que vinculaba el abrecartas con forma de espada con las heridas y con las marcas en el paño de altar. Para ellos, el caso superaba el estándar de más allá de toda duda razonable. Robinson, que entonces tenía 68 años, escuchó el veredicto con el rostro serio, sin un estallido emocional visible. Poco después del veredicto llegó la sentencia. La ley de Ohio para los asesinatos cometidos en 1980 preveía cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. El juez condenó a Gerald Robinson a prisión de por vida, con opción de pedir libertad condicional recién después de cumplir 15 años. Eso significaba que en la práctica el sacerdote pasaría su vejez en una cárcel estatal y que cualquier posibilidad de salir dependería de una junta de libertad condicional, no de la iglesia ni de la diócesis. Fue enviado al sistema penitenciario de Ohio como un preso más, aunque su condición de sacerdote condenado por matar a una monja lo convirtió desde el primer día en un recluso muy conocido dentro y fuera de la prisión. La defensa no se quedó quieta. Poco después de la condena, los abogados de Robinson presentaron recursos ante tribunales superiores de Ohio. Alegaron que la evidencia forense sobre el abrecartas y el paño de altar era poco fiable, que las técnicas de análisis de patrones de manchas de sangre no tenían una base científica sólida suficiente para sustentar una condena.
y que el tribunal había permitido que llegaran al jurado insinuaciones sobre supuestos rituales y abusos que no formaban parte del cargo formal de homicidio. También insistieron en que no había pruebas ni huellas dactilares que vincularan directamente al sacerdote con el cuerpo de la hermana Margaret Ann en la escena del crimen. Los tribunales de apelación revisaron el caso, pero mantuvieron la condena. En 2008, una corte de apelaciones de Ohio confirmó el veredicto del jurado. Respaldó la admisión de los peritajes sobre manchas de sangre y rechazó la idea de que el juicio hubiera sido injustamente contaminado por la atmósfera general de escándalos en la Iglesia Católica. Más adelante, la Corte Suprema de Ohio se negó a revisar la causa. En términos prácticos, eso dejó a Robinson con la condena firme dentro del sistema estatal. Sus posibilidades de revertir la situación a través de la justicia ordinaria se redujeron a cero. En paralelo, la mujer que había enviado la carta años antes, la Han Doe, que habló de abusos y rituales, una demanda civil contra la diócesis de Toledo acusando a clérigos, incluida la figura de Robinson, de haber participado en agresiones y ceremonias de carácter ritual cuando ella era menor de edad. Esa causa civil terminó desestimada por los tribunales, entre otros motivos, por problemas de prescripción y por la dificultad de demostrar en sede civil la existencia de esos hechos con el nivel de detalle requerido. Aún así, el impacto de la demanda y de la cobertura mediática reforzó la idea pública de que la historia del sacerdote condenado por matar a una monja estaba rodeada de sombras que iban más allá del homicidio de 1980. Dentro de la iglesia, la diócesis de Toledo mantuvo la suspensión de Robinson. En la práctica, no volvió a ejercer ministerio público después de su arresto en 2004. La diócesis dejó claro que no pagaría su defensa legal, aunque permitió que algunas colectas privadas se realizaran entre fieles y amigos del sacerdote. Con el tiempo, algunos grupos católicos defensores de sacerdotes acusados de abusos adoptaron su caso como ejemplo de lo que consideraban una condena injusta y siguieron sosteniendo que era inocente. Sin embargo, la estructura oficial de la iglesia local no consiguió ni revertir ni suavizar la decisión de la justicia penal. La salud de Gerald Robinson se fue deteriorando en prisión. Pasó sus últimos años con problemas médicos significativos, trasladado entre unidades penitenciarias y hospitales. Murió el 4 de julio de 2014, a los 76 años, bajo custodia del estado de Ohio. No llegó nunca a cumplir el mínimo de 15 años para solicitar libertad condicional desde su condena en 2006, y murió siendo, en los registros oficiales, un sacerdote católico condenado por asesinato. No hubo un gran funeral público en su diócesis. La figura del padre Henry había quedado marcada para siempre por la palabra culpable pronunciada por el jurado. El caso, sin embargo, siguió vivo en el debate público. Defensores de Robinson han insistido en que la evidencia física no era tan concluyente que la técnica de análisis de manchas de sangre y patrones de contacto es discutida, incluso dentro de la comunidad forense, y que no se hallaron restos biológicos del sacerdote en la escena. Señalan además la interferencia inicial de autoridades religiosas y policiales en 1980 como un indicio de que la investigación estuvo mal manejada desde el comienzo, lo que según ellos habría contaminado todo el proceso posterior. Por el contrario, quienes creen en la culpabilidad de Robinson subrayan que la coincidencia entre el abrecartas y las heridas sumada a su acceso exclusivo a la sacristía y a sus respuestas evasivas forman un cuadro que difícilmente pueda atribuirse al azar. Para la comunidad católica de Toledo y para muchos creyentes en Estados Unidos, el asesinato de la hermana Margaret Ann Pall quedó como una herida doble. Por un lado, la violencia brutal contra una monja de 71 años en un espacio sagrado en plena Semana Santa. Por otro, la idea de que el responsable, según la justicia, era un sacerdote que durante años siguió celebrando misas, confesando y dando sacramentos a fieles que lo veían como un hombre de Dios. El contraste entre el funeral que él mismo presidió en 1980 y la condena dictada 26 años después es uno de los aspectos que más impacto genera cuando se cuenta esta historia. Muchos se preguntan cómo habría cambiado el relato si la primera investigación no hubiera sido interrumpida o limitada. Hoy, el expediente de la hermana Margaret Ann Pall se considera oficialmente resuelto. El estado de Ohio sostiene que el responsable fue Gerald Robinson y que el veredicto del jurado cerró un caso que quedó congelado durante décadas. Pero como suele pasar en los crímenes que involucran figuras religiosas, hay una parte de la opinión pública que se resiste a aceptar por completo la conclusión oficial. Y otra que piensa que la verdadera impunidad no fue para el sacerdote, sino para quienes en 1980 intervinieron para frenar una investigación que quizá podría haber llegado mucho antes al mismo resultado.
Un joven diácono de 29 años sale de su departamento rumbo a la parroquia donde sirve. Manda un último mensaje diciendo, «Ya estoy aquí», y no vuelve. Al día siguiente aparece muerto dentro de su camioneta, y el sacerdote que oficia su misa de cuerpo presente exige castigo para el asesino, sin que nadie sospeche que, poco después, él mismo será señalado como el responsable. Esta es la historia del padre Francisco Javier Bautista Ábalos y del seminarista Hugo Leonardo Avendaño, un caso que quebró la confianza de toda una comunidad en el sur de la Ciudad de México. Hugo Leonardo Avendaño Chávez tenía 29 años. Era un joven mexicano profundamente ligado a la Iglesia Católica, seminarista y estudiante de posgrado en la Universidad Intercontinental, una institución privada de inspiración católica en la Ciudad de México, donde ya había cursado estudios de filosofía y se preparaba para seguir su vocación religiosa. Sus profesores lo describían como un alumno comprometido, serio y cercano a su fe. Sus planes incluían retomar formalmente el camino al sacerdocio en el seminario en los años siguientes. Su vida giraba en buena parte alrededor de la parroquia Cristo Salvador, ubicada en la alcaldía Tlalpan, una demarcación al sur de la Ciudad de México, México. Ahí colaboraba como diácono y apoyaba en distintas actividades pastorales. En esa misma comunidad ejercía como rector el sacerdote Francisco Javier Bautista Ábalos, un cura conocido por muchos feligreses como cercano y carismático, alguien que organizaba viajes religiosos y acompañaba a su comunidad en celebraciones y problemas cotidianos. Para varios vecinos, antes de que estallara el escándalo, el padre Francisco era simplemente el buen párroco de la zona. La relación entre ambos era estrecha. Hugo Leonardo no solo servía en la parroquia, en ciertos periodos llegó a pasar noches ahí para colaborar mejor en actividades especiales de la iglesia. La confianza era tal que su familia sabía que era habitual que se quedara en el templo cuando había trabajo extra. Por eso, la tarde del 11 de junio de 2019, cuando Leo salió de su vivienda rumbo a Cristo Salvador, nadie imaginó que algo fuera de lo normal estaba por ocurrir. Le envió un mensaje de texto a su hermano Josué para avisarle que iría a la parroquia a encontrarse con el padre Francisco y que pasaría la noche en ese sitio. Para ellos, era una rutina conocida. La mañana siguiente, 12 de junio, algo empezó a desentonar. En lugar de ser la familia quien buscara al sacerdote para preguntarle por Hugo, fue el propio padre Francisco quien llamó a Josué para saber si sabía algo de su hermano. El sacerdote aseguraba que no lo había visto, mientras Josué le explicaba que Leo le había escrito la noche anterior para decirle que ya estaba en la parroquia y que iba a quedarse ahí. Ese choque entre el mensaje de «ya estoy aquí» y la negativa del sacerdote a reconocer que lo había visto sería uno de los primeros detalles que más tarde llamarían la atención de los investigadores. En esas primeras horas, la familia actuó como en cualquier desaparición urgente, denunciaron que Hugo Leonardo no había regresado a casa y pidieron ayuda para localizarlo. Las autoridades de la Ciudad de México, al sur de un país marcado por la violencia y los secuestros, manejaron en un inicio la posibilidad de que se tratara de un crimen de ese tipo, pues el cuerpo aún no aparecía y se sabía que el joven había salido solo en su camioneta. Se difundieron datos básicos y se pidió a la familia estar atenta ante cualquier llamada que exigiera rescate. El desenlace llegó demasiado rápido. El 12 de junio, las autoridades localizaron la camioneta de Hugo Leonardo en un paraje de la alcaldía Tlalpan, en una calle poco transitada, a varios kilómetros de la parroquia Cristo Salvador. Dentro del vehículo estaba el cuerpo del joven, recargado sobre el volante y con el rostro cubierto por una tela. Los reportes oficiales hablaron de signos de violencia, y más tarde, la autopsia estableció que la causa de muerte había sido asfixia por sofocación. Desde ese momento quedó claro que no se trataba solo de una desaparición, era un homicidio que había que esclarecer. Mientras la familia enfrentaba el impacto de la noticia y comenzaban las diligencias periciales, la parroquia Cristo Salvador se convirtió en el centro del duelo. Ahí se organizó el velorio y la misa de cuerpo presente de Hugo Leonardo, con la comunidad devastada por la muerte del joven diácono. Quien presidió la ceremonia fue el mismo padre Francisco Javier Bautista. Durante la homilía y ante medios de comunicación, el sacerdote habló del dolor de la parroquia. Pidió justicia y se refirió al asesino con una metáfora que luego sería muy recordada. Habló de una víbora a la que había que sacarle el veneno y dijo que había que perdonar al homicida. En un detalle que después se vería con otros ojos, la familia ha señalado que ellos ni siquiera fueron invitados a esa misa en la parroquia. En esos días iniciales, la mayor parte de la comunidad veía a dos víctimas, al joven diácono asesinado y al sacerdote conmocionado que pedía castigo para el culpable. Nadie imaginaba aún que apenas unos días después,
Las miradas de la policía y de la opinión pública empezarían a girar lentamente hacia el mismo hombre que había oficiado la misa y levantado la voz por justicia. La primera versión que se manejó públicamente fue la de un posible secuestro. La familia habló de llamadas extrañas y de la posibilidad de que a Hugo Leonardo lo hubieran privado de su libertad, en un contexto donde la Ciudad de México vivía otros casos de estudiantes secuestrados y asesinados. Pero muy pronto la Procuraduría Capitalina cambió el enfoque. Tras revisar la necropsia, los tiempos y los indicios, la autoridad concluyó que no estaba frente a un secuestro típico, sino a un homicidio que, según su línea oficial, tenía un origen personal. Los investigadores comenzaron a reconstruir las últimas horas de vida de Hugo Leonardo usando lo que tenían a mano: mensajes de texto, registros telefónicos y cámaras de seguridad. Esos datos confirmaron que el joven seminarista no solo salió rumbo a la parroquia, sino que en realidad fue hasta la casa del sacerdote Francisco Javier Bautista, donde solía quedarse algunas noches. Un mensaje enviado a un amigo alrededor de las 10 de la noche indicaba que pasaría la noche en el domicilio del padre, y más tarde otro mensaje al propio sacerdote daba cuenta de que ya había llegado. Esa secuencia coincidía con las imágenes de cámaras del sistema de vigilancia de la ciudad, que captaron la camioneta de Hugo dirigiéndose a la casa del religioso. Las contradicciones comenzaron ahí. Mientras la familia mostraba en su teléfono el mensaje de "ya estoy aquí" y hablaba de la confianza que Hugo tenía en el sacerdote, Francisco Javier seguía asegurando que no lo había visto aquella noche. Esa versión se volvió insostenible cuando las autoridades cruzaron la información de cámaras y geolocalización. Más adelante en el juicio se consideró probado que Hugo Leonardo sí estuvo con el sacerdote en la parroquia Cristo Salvador y que pasó la noche en un espacio vinculado a la comunidad religiosa. Pese a las negativas iniciales del cura, el siguiente paso fue reconstruir el recorrido de la camioneta. De acuerdo con los datos expuestos por la Procuraduría, las cámaras mostraron que de madrugada, alrededor de las 3 de la mañana con 16 minutos del 12 de junio, la camioneta de Hugo salió del inmueble donde se encontraba con el sacerdote. En las imágenes se aprecia que ambos suben al vehículo y se dirigen hacia la carretera Picacho-Ajusco al sur de la Ciudad de México para finalmente internarse en la zona de la colonia Héroes de 1910. En la alcaldía Tlalpan, el mismo sector donde horas después sería localizada la camioneta con el cuerpo del diácono. Las cámaras captaron además la presencia de un segundo automóvil. Mientras la camioneta de Hugo quedaba estacionada en el lugar donde después fue hallado su cuerpo, ese segundo vehículo aparecía en la escena, y según la reconstrucción oficial, habría servido para recoger al sacerdote y sacarlo de la zona poco después de que se abandonó la camioneta. Para la Procuraduría, esa combinación de mensajes, videos y movimientos apuntaba a que Francisco Javier no era solo un testigo cercano, sino una pieza central en los hechos que terminaron con la muerte del joven. Con esos elementos, la Fiscalía de Homicidios pidió a un juez de control una orden de aprehensión contra el sacerdote. El 19 de junio de 2019, agentes de la Policía de Investigación detuvieron a Francisco Javier Bautista en la Ciudad de México como probable responsable del homicidio de Hugo Leonardo Avendaño. La detención se dio apenas una semana después del hallazgo del cuerpo y pocos días después de la misa de despedida que el mismo sacerdote había presidido. La noticia golpeó a la comunidad religiosa. Parte de los feligreses de Cristo Salvador salió a manifestarse en la calle en defensa del sacerdote, alegando que era inocente y que lo conocían desde hacía varios años como párroco. Al mismo tiempo, la familia de Hugo insistía en que se siguieran las pruebas y se dejara trabajar a la autoridad. Aun cuando para ellos también fue duro aceptar que la investigación estuviera apuntando precisamente al hombre en quien su hijo y hermano había confiado. En la audiencia inicial, realizada en un juzgado de la Ciudad de México, el Ministerio Público imputó a Francisco Javier Bautista el delito de homicidio calificado. El juez consideró que había elementos suficientes para vincularlo a proceso y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva en el reclusorio Varonil Oriente, mientras continuaba la investigación complementaria. Desde ese momento, el sacerdote pasó de ser Padre Francisco para sus feligreses a ser el principal acusado en el expediente por la muerte de Hugo Leonardo. A partir de ahí se abrió una etapa larga de audiencias, peritajes y versiones encontradas. La defensa del sacerdote comenzó a hablar de irregularidades en el caso y de pruebas no sólidas, mientras que en paralelo, algunos medios difundían la existencia de material íntimo encontrado en dispositivos de Hugo y mencionaban la hipótesis de un conflicto personal o de una posible extorsión. Nada de eso cambió lo esencial para la autoridad: los movimientos del sacerdote aquella noche, su presencia con la víctima y el recorrido de la camioneta lo colocaban en el centro del homicidio. El caso iba camino a un juicio de alto perfil donde se decidiría si el padre Francisco Javier Bautista sería o no considerado culpable.
El proceso contra el padre Francisco Javier Bautista llegó a juicio casi 2 años después del crimen. A principios de diciembre de 2020 comenzó el juicio oral en el reclusorio Varonil Oriente, en la Ciudad de México, ante un tribunal de enjuiciamiento. Ahí se concentraron todas las pruebas que la Fiscalía Capitalina había reunido. Las cámaras de videovigilancia que mostraban a Hugo Leonardo junto al sacerdote la geolocalización de los teléfonos de ambos, la ruta de la camioneta hasta la zona boscosa de Tlalpan y los dictámenes forenses que confirmaban que el joven murió por asfixia y presentaba signos de violencia. Durante esas audiencias declararon familiares y testigos. Para la familia Avendaño, cada sesión era la confirmación de algo muy duro de aceptar, que el principal acusado fuera un sacerdote al que habían recibido en su casa y al que Hugo admiraba. Su hermano Josué insistió en que se trataba de una traición de alguien muy cercano y adelantó que pedirían la pena máxima de 50 años de prisión por homicidio calificado, convencidos de que el padre Francisco tuvo tiempo para someter, torturar y matar al joven antes de abandonar su cuerpo en la camioneta. Del otro lado, la defensa del sacerdote se enfocó en tratar de sembrar dudas. Habló de supuestas irregularidades en la integración de la carpeta, cuestionó la interpretación de los videos y recalcó que no había huellas dactilares del sacerdote dentro del vehículo donde apareció el cuerpo. Los abogados insistían en que Francisco Javier era inocente, que se trataba de un falso culpable y que se estaba construyendo un caso solo con indicios. Mientras tanto, un grupo de feligreses de la parroquia Cristo Salvador seguía manifestándose afuera con pancartas que pedían su libertad y acusaban a las autoridades de abuso. El 6 de abril de 2021 llegó el punto de quiebre. Tras analizar los testimonios, dictámenes y registros, un juez de la Ciudad de México declaró culpable al padre Francisco Javier Bautista, ávalos por el homicidio calificado de Hugo Leonardo Avendaño. Se dio por acreditado que el sacerdote estuvo con el joven en la parroquia Cristo Salvador el día de la desaparición, que ambos se movieron en la misma ruta hacia la zona donde apareció la camioneta y que, por la manera en que se encontró el cuerpo, se trató de un asesinato cometido con ventaja y premeditación. Ese día se anunció que en una audiencia posterior se definiría el tiempo exacto de la condena. La sentencia se dio a conocer el 8 de abril de 2021. Un tribunal de enjuiciamiento impuso al sacerdote una pena de 27 años y 6 meses de prisión por el homicidio de Hugo Leonardo, sin acceso a beneficios que le permitieran reducir el tiempo de cárcel. Además, se fijó una cantidad de varios cientos de miles de pesos como reparación del daño y para cubrir los gastos funerarios de la víctima, que el sacerdote debía pagar a la familia. La condena confirmó que Francisco Javier seguiría recluido en el reclusorio Varonil Oriente, ahora como sentenciado y no solo como procesado. Para la familia Avendaño, la decisión del tribunal fue un paso importante, pero no un motivo de celebración. En entrevistas posteriores, su hermano explicó que ninguna sentencia podía reparar la pérdida, aunque sí sentían alivio al ver que se había escuchado su versión de los hechos y se había tomado en cuenta todo el material de cámaras y teléfonos que mostraba la cercanía del sacerdote con Hugo la noche del crimen. La Fiscalía de la Ciudad de México, por su parte, presentó públicamente el fallo como un ejemplo de un caso armado con peritajes sólidos y seguimiento tecnológico del recorrido de la víctima y del acusado. En el entorno de Francisco Javier, la reacción fue muy distinta. Desde la propia página de Facebook del sacerdote se confirmó la pena de 27 años y 6 meses, y se anunció que la defensa interpondría una apelación, alegando fallas procesales y asegurando que seguirían luchando por revertir el fallo. Diversos espacios católicos críticos a la sentencia retomaron esa postura y hablaron de la posibilidad de llevar el caso incluso a tribunales federales, si en segunda instancia se confirmaba la condena. Hasta donde llega la información pública disponible, el sacerdote sigue recluido, a la espera del resultado de los recursos legales que su defensa ha promovido. En paralelo, el caso dejó a la iglesia local en una situación incómoda. La Arquidiócesis de México se limitó a expresar en comunicados su disposición a colaborar con las autoridades y a pedir que la investigación se llevara ajustada a derecho, sin pronunciarse abiertamente sobre la culpabilidad o inocencia del sacerdote ya sentenciado. Para muchos feligreses de Cristo Salvador, la imagen de aquel cura que organizaba peregrinaciones, escuchaba confesiones y celebraba la misa de cuerpo presente de Hugo, reemplazada por la figura de un hombre vestido de la misma sotana, pero encerrado por asesinar al joven que lo llamaba padre. Cuando 2 bultos ennegrecidos aparecieron ardiendo a la orilla del río Guática, en una zona solitaria entre Belén de Umbría y Anserma, muchos pensaron que era basura quemada. Solo cuando los bomberos apagaron las llamas quedó claro que allí había algo peor: los restos calcinados de una mujer joven y de una niña pequeña. Lo que nadie imaginaba en ese momento era que la investigación terminaría dentro de una parroquia cercana,
con el párroco del pueblo como principal responsable del doble homicidio. En un inicio, el caso era prácticamente un rompecabezas. Los cuerpos estaban tan afectados por el fuego que no se podían reconocer a simple vista. Cerca de ellos, los investigadores encontraron un negativo fotográfico chamuscado, con 3 imágenes, un paisaje rural, una mujer y un hombre posando en el mismo lugar. Ese negativo, sumado a objetos metálicos que resistieron las llamas, se convirtió en la clave para relacionar los restos con denuncias de desaparición presentadas semanas después y poco a poco darle nombre a las víctimas. La pista del paisaje llevó a los investigadores hasta Mistrató, un municipio pequeño y montañoso del departamento de Risaralda, en la zona del eje cafetero colombiano. Allí, en la parroquia San José, oficiaba desde hacía varios años el sacerdote José Francey Díaz Toro, un cura muy conocido por la comunidad que llenaba la iglesia con homilías centradas en la familia, los valores y el rechazo a la violencia. Para muchos habitantes era una figura respetada, tranquila y cercana, el tipo de líder religioso al que la gente saluda por nombre en la calle. Lo que no se veía desde los bancos de la iglesia era la vida paralela que el sacerdote llevaba fuera del altar. Años atrás, cuando ella tenía alrededor de 19 años, José Francey había conocido a María del Carmen Arango, una joven que con el tiempo se convirtió en su compañera sentimental. De esa relación nació una niña, María Camila. Durante más de una década, la pareja mantuvo una relación clandestina mientras él seguía ejerciendo como párroco. María del Carmen vivía en el área de Dos Quebradas, en un apartamento que, según la investigación, el sacerdote ayudaba a sostener y viajaba con frecuencia para verlo. En Mistrató casi nadie sabía la verdad. Algunos vecinos recordaban haber visto alguna vez a una mujer y a una niña durmiendo en la casa cural o moviéndose discretamente por la parroquia, pero la versión que circulaba era que se trataba de personas que ayudaban en la iglesia. La imagen pública del sacerdote como hombre serio y devoto hacía que pocos se atrevieran a cuestionar algo. Para la mayoría, José Francey seguía siendo el padre ejemplar que hablaba de moral y familia desde el púlpito cada domingo. Con el paso del tiempo, la relación sentimental empezó a deteriorarse. Las declaraciones recogidas en el proceso indican que María del Carmen llegó a enterarse de que el sacerdote se veía también con otra mujer. Eso no solo era una tradición personal, para ella significaba años de vida en la sombra, con una hija que él no reconocía públicamente y con el riesgo de quedar completamente desprotegida. Según la reconstrucción judicial, María del Carmen lo habría amenazado con acudir a sus superiores en la iglesia y contar que llevaba una relación con él y que tenían una hija en común. Esa amenaza, en un contexto de celibato obligatorio y de una carrera sacerdotal construida durante años, se convirtió en un punto de quiebre. A comienzos de febrero de 2007, María del Carmen y la pequeña María Camila viajaron para visitar al sacerdote en Mistrató. Era algo que ya habían hecho en otras ocasiones y no levantaba sospechas fuera de su círculo más cercano. Pero esta vez la visita tenía una carga distinta. Ella iba decidida a hablar, a exigirle que asumiera responsabilidades y a dejar claro que estaba dispuesta a contar la verdad si él no lo hacía. Después de ese viaje, nadie volvería a verlas con vida. Días más tarde, sus cuerpos aparecerían calcinados junto al río, mientras en la parroquia el mismo sacerdote que predicaba sobre el valor de la familia intentaba seguir actuando como si nada hubiera pasado. La última vez que vieron con vida a María del Carmen Arango y a su hija María Camila fue dentro de la casa cural de Mistrató, donde vivía el sacerdote José Francey Díaz Toro. Habían llegado allí a comienzos de febrero de 2007, y según declaró la empleada doméstica de la parroquia y una trabajadora de un negocio ubicado en el mismo edificio, permanecieron varios días dentro de la vivienda del párroco. Esas testigos hablaron después de discusiones fuertes entre la pareja y de un ambiente tenso en la casa cural, justo antes de que madre e hija desaparecieran sin dejar rastro. La necropsia reconstruyó en la medida de lo posible lo que pasó después. María del Carmen y la niña murieron por golpes contundentes en la cabeza. Sus cuerpos fueron metidos en costales, llevados hasta una zona rural en límite entre Belén de Umbría, en el departamento de Risaralda, y Anserma en Caldas, muy cerca del río Guática. Allí los rociaron con gasolina y les prendieron fuego en medio de un cafetal. El 15 de febrero de 2007, un campesino que cruzaba por un camino poco transitado vio 2 bultos calcinados a la orilla del río y dio aviso a las autoridades. Los bomberos apagaron las llamas y solo entonces se confirmó que se trataba de los restos de una mujer y una niña. Al principio nadie sabía quiénes eran. Los cuerpos estaban tan dañados por el fuego que no se podían reconocer, y durante semanas el caso quedó archivado bajo la etiqueta de 2 personas sin identificar. La escena del crimen, sin embargo, guardaba una pista clave.
Muy cerca de los cadáveres, el perito que hizo la inspección encontró un negativo fotográfico medio quemado, con 3 imágenes en secuencia. En la primera se veía un paisaje rural, en la segunda, una joven, en la tercera, un hombre posando en el mismo lugar. Cuando revelaron el negativo, meses después, se confirmó que el paisaje correspondía a la zona de Mistrató. Ese pequeño fragmento de plástico se convirtió en la guía silenciosa de toda la investigación. Paralelo a eso, en la ciudad de Pereira se radicó una denuncia por la desaparición de una mujer de alrededor de 30 años y su hija de 5. Los denunciantes eran la madre y el hermano de María del Carmen Arango, que vivían en Cali, pero sabían que ella residía en Dos Quebradas, en un apartamento que supuestamente le ayudaba a pagar un sacerdote con el que mantenía una relación clandestina. Cuando los investigadores cruzaron la denuncia con el expediente de los cuerpos hallados entre Belén de Umbría y Anserma, vieron que las fechas podían coincidir. El hermano de María del Carmen envió más fotografías, entre ellas una donde aparecía ella, la niña y el hombre al que llamaban padre de la menor. Ese rostro era el mismo del negativo encontrado junto a los cadáveres. La familia aportó otro detalle decisivo. La última vez que supieron de María del Carmen y de María Camila fue cuando viajaron a visitar al sacerdote en Mistrató. También contaron que ese cura era en realidad el compañero sentimental de ella desde mediados de los años 90 y el padre biológico de la niña. Con esa información, la fiscalía reconstruyó los días previos al crimen. Testigos de Mistrató confirmaron que madre e hija llegaron a la casa cural hacia el 7 de febrero y que permanecieron allí hasta el 12, cuando fueron vistas por última vez con vida. Una empleada doméstica relató que escuchó discusiones entre la pareja y que la relación estaba rota por los celos y por la amenaza de María del Carmen de denunciar ante la diócesis la doble vida del sacerdote. Después vino la parte que el pueblo nunca olvidó: la captura. El 21 de noviembre de 2007, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía llegaron a Mistrató con una orden de arresto contra José Francey Díaz Toro por doble homicidio agravado. Lo detuvieron en la misma localidad donde oficiaba como párroco y lo trasladaron a un establecimiento carcelario en Anserma, Caldas. Para muchos vecinos fue como ver caer una figura intocable. El sacerdote respetado, que hablaba de moral y familia desde el púlpito, salía esposado del pueblo para responder por el asesinato de su compañera y de la hija de ambos. Las pruebas ya no eran solo fotos. A las imágenes se sumaban testimonios de la familia, de la empleada de la casa cural, del entorno parroquial y del sepulturero del pueblo, que más tarde sería procesado por su papel como cómplice. La hipótesis de la fiscalía era clara, en medio de la presión de María del Carmen para que dejara el sacerdocio y la amenaza de denunciarlo por una infidelidad. El cura decidió callarla para siempre. Primero la mató a ella, luego a la niña, y con ayuda del sepulturero trasladó los cuerpos en costales hasta la zona rural donde los incineraron para borrar evidencia. Con todo ese material, el caso llegó a los estrados. En una primera etapa, a comienzos de 2008, el sacerdote aceptó cargos por el doble homicidio de María del Carmen, de poco más de 30 años, y de la pequeña María Camila, de 5 años. Un juez de Belén de Umbría le impuso una pena cercana a los 23 años de prisión, producto de un preacuerdo entre la defensa y la fiscalía. Durante ese juicio, según relataron periodistas presentes, José Francey pasó buena parte de la audiencia con la cabeza agachada, escuchando los reclamos de la familia de las víctimas, y terminó pidiendo perdón a ellos, a la iglesia y al pueblo. Para los familiares, en cambio, la condena resultó baja frente a la gravedad del crimen. El sepulturero del cementerio de Mistrató, señalado como coautor, también fue llevado ante la justicia. Aceptó su responsabilidad en el traslado y la quema de los cuerpos, y fue condenado a una pena de alrededor de 17 años y algunos meses de prisión. La imagen de aquel trabajador del Camposanto, que hasta entonces era visto como ayudante de confianza del cura, terminó unida para siempre a uno de los crímenes más impactantes del eje cafetero colombiano. Sin embargo, el caso no quedó ahí. La Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira revisó el proceso y determinó que el preacuerdo que había permitido la rebaja de pena era incompatible con la Ley de Infancia y Adolescencia, vigente para la época de los hechos. Esa norma prohíbe beneficios cuando la víctima es un menor de edad. Por eso, el tribunal anuló la primera sentencia y ordenó repetir el juicio, esta vez sin posibilidad de rebaja. En junio de 2013, un juez de Belén de Umbría volvió a condenar a José Francey Díaz Toro, ahora a una pena de 45 años y 10 meses de prisión por el asesinato de su compañera y de su hija. El sacerdote siguió recluido en la cárcel de Anserma mientras la defensa apelaba, pero la nueva condena marcó en la práctica el fin de su vida en libertad. En paralelo al proceso penal, la familia de las víctimas demandó a la Iglesia Católica por responsabilidad civil.
En una primera decisión, un juez de Belén de Umbría ordenó que la institución indemnizara a los deudos con alrededor de 600 millones de pesos. Considerando que el crimen se había cometido en el contexto del ministerio sacerdotal y de una doble vida alimentada por el celibato. Años después, esa condena contra la Iglesia sería anulada por la justicia ordinaria, que concluyó que la institución no debía responder económicamente por los actos del ex sacerdote, dejando sobre él toda la carga penal y dejando a la familia con una reparación mucho más limitada que la que esperaban. Cuando detuvieron al párroco, el impacto en Mistrató fue inmediato. En las calles del pueblo casi no se hablaba de otra cosa que de la captura del sacerdote que había estado al frente de la parroquia San José durante alrededor de 6 años. Muchos feligreses se enteraron por la radio o por la visita de periodistas que llegaron desde Pereira y Bogotá. Para buena parte de la comunidad la noticia era difícil de procesar. El cura al que veían celebrar misa cada domingo estaba siendo señalado como responsable del asesinato de una mujer joven y de una niña que además resultó ser su propia hija. El artículo de un reportero que visitó Mistrató describió un pueblo muy marcado por el catolicismo. La parroquia, con 2 torres y un atrio amplio, era un símbolo del municipio y punto central de la vida social y religiosa. Muchas personas recordaban a José Francés Díaz como un sacerdote correcto, que cumplía su labor, sin grandes gestos ni escándalos visibles. Algunos vecinos contaron que incluso después del crimen, antes de su captura, él siguió celebrando misas y asistiendo a reuniones como si nada hubiera pasado, lo que generó más desconcierto cuando se conocieron los detalles del caso. No todos reaccionaron igual. Una funcionaria de la alcaldía dijo que, antes de saber de los homicidios, lo veían como una persona buena gente y cumplidora. Otro habitante recordó haberlo visto en una fiesta de 15 años, poco antes de la captura, actuando como cualquier sacerdote, bendiciendo la celebración y conversando con los invitados. Después, cuando lo arrestaron, varios vecinos dijeron que se quedaron helados al recordar esas escenas de aparente normalidad. Otra mujer del pueblo explicó que para muchos fue como perder a un familiar. El párroco llevaba años siendo una figura central y respetada, y descubrir su responsabilidad en un doble homicidio les rompió la confianza. Al mismo tiempo, hubo quienes siguieron viéndolo ante todo como un sacerdote caído. Un grupo de oración que él había liderado, llamado Prodine, organizó colectas de dinero y artículos de aseo para llevarle a la cárcel. Para ellos, su caída era una muestra de la debilidad humana, y repetían la idea de que incluso a los presos había que visitarlos y ofrecerles perdón. Esa división en el pueblo reflejaba la tensión entre la imagen del cura que conocían y los hechos probados en el proceso penal. La familia de María del Carmen y de la pequeña María Camila vivió el caso desde otro lugar marcado por el dolor y la rabia. La madre de la víctima, abuela de la niña, dijo a la prensa que lo que ella quería era que el sacerdote se pudriera en la cárcel. Le indignaba que la primera condena de poco más de 23 años se hubiera reducido a la mitad por la aceptación de cargos. Para ella, esa rebaja no guardaba relación con la gravedad de haber matado a su hija y a su nieta, y expresó claramente su inconformidad con el sistema judicial. Con el tiempo, la revisión del caso por parte del Tribunal Superior de Pereira cambió el panorama judicial. Al anular el preacuerdo y ordenar un nuevo juicio, los magistrados señalaron que, por tratarse también de una víctima menor de edad, no se podían aplicar beneficios de reducción de pena. Años después, el nuevo fallo fijó una condena de 45 años y 10 meses de prisión. Aunque esa pena era mucho más alta que la inicial, el debate sobre si era suficiente o no seguía abierto para parte de la familia. Mientras la defensa anunciaba nuevas apelaciones y la fiscalía hablaba de buscar una sanción aún más severa. Para la comunidad de Mistrató, el caso dejó una marca duradera. Algunos habitantes declararon que, después de saber que el párroco había matado a su compañera y a su hija, les costaba volver a confiar de la misma manera en las figuras religiosas. Otros, en cambio, se aferraron a su fe y separaron el crimen del sacerdote de la imagen de la Iglesia como institución. Lo que sí quedó claro es que durante años el pueblo sería recordado en la prensa nacional, no solo por su parroquia y su paisaje cafetero, sino por un caso en el que la figura de un líder espiritual terminó convertida en la de un homicida condenado. A nivel más amplio, la historia de José Francés Díaz Toro se fue sumando a otras denuncias y escándalos que ponían en cuestión la transparencia y los controles internos de la Iglesia en distintos países. El debate sobre el celibato, sobre las relaciones clandestinas de algunos sacerdotes y sobre la necesidad de mecanismos más estrictos para detectar dobles vidas, no se cerró con la sentencia. Pero para la familia de María del Carmen y de María Camila, más allá de las discusiones sobre dogmas o estructuras, lo esencial seguía siendo lo mismo: 2 vidas perdidas de forma brutal y un reclamo de justicia que,
Aunque avanzó en los tribunales, nunca podrá compensar completamente lo que sucedió dentro de aquella casa cural de un pueblo pequeño del eje cafetero.